Mi nombre es José Ramón Moreno Valero, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo del municipio y estado de San Luis Potosí. Actualmente curso el sexto cuatrimestre en el que llevo la asignatura de Derecho Internacional Público, materia impartida por el profesor Omar García Gómez. Para finalizar el curso de Derecho Internacional Público, desarrollaré la temática vista en la presente materia con la finalidad de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de cada una de estas sesiones. Este video nos permitirá conocer cómo se encuentran ligados los conocimientos adquiridos con la vida profesional del derecho y las ciencias jurídicas. En el presente video analizaremos el siguiente contenido: aspectos generales del derecho internacional público, la soberanía y el derecho internacional público, responsabilidad internacional de los estados, los sujetos del derecho internacional público, derecho constitucional internacional, los órganos del estado en las relaciones internacionales y la solución de diferencias entre los estados. Aspectos generales del derecho internacional público. El origen del derecho internacional data desde finales del siglo XIX, sobre todo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, donde se buscó crear ordenamientos entre los países para evitar las atrocidades realizadas con anterioridad. El objeto primordial del derecho internacional público es asegurar la paz y seguridad entre los estados mediante la creación de instrumentos internacionales que sean obligatorios para los estados. La soberanía y el derecho internacional público. El Estado es un ente superior a cualquier otro punto y que es producto de la colectividad. Está integrado por los elementos población, territorio, gobierno, soberanía. El concepto de soberanía proviene del latín superamus, que significa Señor Supremo. Todo poder público nace del pueblo y se instituye para beneficio de éste. En el ámbito internacional, los estados tienen el derecho de ejercer esos poderes para que no se les interfiera. Responsabilidad internacional de los estados. De acuerdo al derecho internacional, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, así como de cumplir con las obligaciones que se ha comprometido al firmar y ratificar los instrumentos internacionales. Monroy nos menciona que la responsabilidad internacional surge cuando un Estado u otro sujeto de derecho internacional, ya sea por omisión o por acción, viola una obligación del derecho internacional. Responsabilidad por los actos del Estado. Estos pueden cometerse por actos de ejecutivos, que puede ser por la violación de los derechos reconocidos, ejecutada por un acto del poder público o de personas que actúen de manera oficial para el poder público, lo que conocemos como los derechos humanos. También puede cometerse por los legislativos y también podrá ser por aspectos judiciales. La persona moral como sujeto del derecho internacional público. Es importante mencionar que se considera al Estado como principal figura de la persona moral. Sin embargo, existen empresas morales que tienen carácter de transnacionales que pueden ser consideradas como sujetos de derecho internacional público. Como ejemplo de las empresas morales tenemos Toshiba, LG, Microsoft, la Coca-Cola, Siemens, entre otras. El Vaticano es un ente con especial misión de servir de base territorial a otro, la Santa Sede, y en él se dan los elementos que caracterizan el Estado. Las minorías nacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde. Los instrumentos internacionales que hablan sobre el tema son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Cruz Roja Internacional o el Comité Internacional de la Cruz Roja fue creado en 1863 y es una organización internacional independiente y neutral. La Cruz Roja Internacional se encuentra como uno de los sujetos atípicos del derecho internacional, porque no cuenta con la personalidad jurídica propia de los estados, es decir, no cuenta con población, territorio y gobierno. Los refugiados. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en su artículo primero, nos menciona que refugiado es aquella persona que debido a fundados temores sea perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Los principales objetivos del derecho internacional es precisamente velar porque este refugiado no sea considerado un ciudadano de segunda clase. Derecho constitucional internacional.
El reconocimiento dentro del derecho internacional público es una forma de aceptación unilateral del sujeto del derecho internacional público hacia otro sujeto, es decir, el reconocimiento se puede dar entre estados, gobiernos de facto, movimientos, comités de liberación nacionales. Para que un estado sea reconocido se requiere de 3 elementos: territorio, poder, pueblo. Reconocimiento de los gobiernos. César Sepúlveda nos menciona que el reconocimiento de los gobiernos puede definirse como el acto por el cual se da la conformidad de continuar las relaciones habituales de intercambio con el nuevo gobierno. Existen varias doctrinas sobre las que se otorga el reconocimiento de los gobiernos. Por ejemplo, la doctrina de Jefferson, que nos dice que un gobierno legítimo es aquel creado por la voluntad de la nación. Formas de reconocimiento de gobierno, cambios habituales. Este tipo de reconocimiento se encuentra implícito cuando se llevan a cabo felicitaciones hechas hacia un nuevo gobierno o bajo el mantenimiento de las relaciones diplomáticas o consulares. Cambios violentos. Los estados deben cerciorarse de que el nuevo gobierno ejerza un dominio efectivo sobre la población y el territorio sobre el que se está asentado. Los órganos del Estado en las relaciones internacionales. Se puede decir que son aquellos órganos creados por el ordenamiento jurídico de carácter interno, que tiene como finalidad el ejercicio de las relaciones internacionales de un Estado de cara al exterior. Dentro de estos órganos encontramos al jefe del Estado. Para el caso de México, el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades exclusivas para el presidente de la República en México, actualmente representado por el licenciado Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como misión conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero. El agente diplomático es la persona que cumple la función de representación de un Estado ante otro u otros estados o ante una organización internacional. Los agentes consulares. El autor Espinosa nos menciona que se le puede denominar cónsul a aquel funcionario que se encarga de realizar una serie de tareas administrativas por parte de un estado en el territorio del estado receptor. Solución de diferencias entre los estados. En el ámbito internacional también se suscitan controversias entre los sujetos del derecho internacional público. La Carta de las Naciones Unidas establece que su propósito es mantener la paz y la seguridad internacional y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. El Consejo de Seguridad Internacional es el encargado de investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o a dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. La solución política o medios no jurisdiccionales de solución de controversias. Los medios jurídicos de solución pacífica de controversias son 2. 1. El arbitraje internacional. Las partes se someten a un órgano ad hoc para resolver las controversias. Lo hacen de buena fe y se obligan a aceptar el laudo de manera obligatoria. 2. Las decisiones judiciales. Este tipo de solución de controversias se da a través de un órgano permanente como la Corte Internacional de Justicia. Para concluir este trabajo, quiero comentar que el derecho internacional público es una parte fundamental para mantener la paz entre los estados, pero para que esto suceda con éxito, se requiere de la voluntad de los mismos. El derecho internacional público se debe actualizar porque vivimos en un mundo moderno y con tecnologías que avanzan a cada minuto. Se requiere la modernización de las políticas de derecho internacional para que éste, a su vez, esté a la altura de la tecnología y de las nuevas formas de comunicación entre los estados. Para la solución de controversias, se requiere la actualización de más elementos y ordenamientos que pongan fin a las mismas. Quiero agradecer en este trabajo la asesoría y el compromiso del profesor Omar García Gómez, impartir la materia de Derecho Internacional Público.